¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Atmósfera Tecnológica. Pues como ya vieron, vamos a seguir la segunda parte de cómo acelerar, optimizar y limpiar nuestro sistema operativo. Esto ya sea en Windows 7, Windows 8 o Windows 10. Que si ustedes no lo saben, ya salió una nueva actualización de Windows 10. Entonces pues también vamos a ver si podemos realizar un video de lo que viene en esa nueva actualización, que es la de este mes de octubre. Y bueno, pues vamos a empezar primero con el sistema de arranque, ¿ok? Si quieren ver la primera parte del video, pueden ir aquí al canal de Atmósfera Tecnológica. En la parte de los videos lo tenemos. Recuerden suscribirse al canal, darle like al video si les gusta y les funciona, ¿ok? Así que vamos a empezar con el arranque. Primero vamos a escribir Windows R con nuestro teclado, obviamente. Vamos a teclar esa combinación de teclas, valga la redundancia. Y vamos a escribir msconfig. Así como está. Vamos a dar clic en aceptar. Se nos va a abrir una ventana que es la configuración del sistema, ¿ok? Vamos a tener, yo creo que la mayoría, esta opción marcada que es inicio normal. Bueno, pues vamos a dar clic en inicio selectivo, ¿ok? Nos vamos ahora a la cuestión de arranque. ¿Qué es lo que nos aparece aquí? Pues opciones en las cuales vamos a configurar cómo queremos que inicie nuestro sistema. Aquí pues lo dejamos todo así como está, todo desmarcado, aquí no presionamos nada, simplemente el tiempo de espera en lugar de 30 segundos lo vamos a bajar a 25 segundos. Esto realmente no quiere decir que su equipo en 25 segundos va a iniciar, simplemente que los 30 segundos que estaban quiere decir que es el tiempo estimado en que va a dar el sistema a que se abran todas las aplicaciones. Entonces esto realmente no va a ganar pues mucha velocidad, simplemente lo vamos a bajar unos 5 segundos para que pues haya una diferencia mínima, ¿ok? Ahora vamos a la parte de servicios. Esto que les estaba comentando, realmente hay bastantes videos que les aseguran que si lo bajan a 10 segundos, en 10 segundos el sistema va a arrancar. Completamente falso, ¿ok? Esto solamente va a pues acelerar un mínimo, ¿ok? Un mínimo, o sea, no crean todos los videos que ven, ¿ok? Así que ahora vamos a la parte de servicios. Aquí tenemos muchísimas cosas seleccionadas, ¿ok? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Esto pues ya va a ser de cada pues equipo, cada computadora que tengamos y también del conocimiento que tengamos sobre lo que aparece aquí. Aquí, por decir, miren, Adobe Acrobat Update es para los programas de Adobe, no sé, para abrir un PDF o algo así, para que se nos esté actualizando constantemente. Entonces esto realmente a mí no me interesa, que se esté actualizando a cada rato, lo voy a desmarcar. Acá tenemos Service Bonjour, esto es algo de Apple que realmente tampoco ni siquiera lo ocupo porque no tengo iPhone, entonces es innecesario que lo tenga ahí seleccionado, ¿ok? Google Update Service, también esto es para que se vaya actualizando el Google Chrome. Esto pues yo lo voy a dejar así. También tengo un video en el que aceleramos, también optimizamos y limpiamos el Google Chrome. Recuerden que es uno de los navegadores que utiliza más memoria RAM. Entonces yo les enseño a liberar toda esa parte, ¿ok? Entonces yo lo voy a dejar así. Vamos a buscar alguna otra cosa innecesaria que pues que no nos sirva desde un inicio y que solamente se abre desde que prendemos el equipo y ya eso alenta nuestro equipo. Windows Update, por decir. Esto es para que esté buscando actualizaciones. Realmente en Windows 7 ya no hay ninguna actualización. Entonces, porque pues ya no tiene servicio, ya no tiene soporte. Entonces pues ya también es innecesario que esté tratando de buscar actualizaciones cuando pues ya no hay. Ok, entonces también lo voy a dejar así. De momento lo voy a desmarcar solamente esas opciones para que pues ustedes se den una idea de qué pueden o no pueden desactivar, ok. Si alguna otra cosa no la conocen, déjenla así, porque incluso si la desmarcan, puede que a lo mejor su equipo ya ni arranque, porque desactivaron tal vez, no sé, un programa o un servicio que es necesario, ¿ok? Entonces solamente lo que tengan conocimiento o las cosas que yo ya desmarqué aquí. Ponemos aplicar. Ahora vamos a ir al inicio de Windows, eso también es algo importantísimo. Como ven, pues yo casi no tengo programas instalados. Ahorita mi sistema está un poco limpio, podría decirse.
Entonces, pues miren, tengo WinZip, que es para como WinRAR, para extraer los ficheros. Lo voy a desmarcar porque realmente no me interesa que abra desde que yo prendo el equipo. También tenemos Chromium, que es como un navegador de Google Chrome. Tampoco me interesa abrirlo. Estos son de Intel. Este es como la interfaz. Esto pues realmente lo voy a dejar así. Opera Software es el navegador de Opera, pues también lo voy a desmarcar. Y voy a aplicar, ¿ok? Antes de aceptar, primero aplicamos. Si ustedes tienen más, que supongo que van a aparecer muchos más programas, tomen en cuenta que, pues no sé, si desactivan, por decir, el Google Chrome, pues ustedes cuando enciendan su equipo, Google Chrome no va a empezar a iniciar en segundo plano. Va a iniciar hasta que ustedes den clic en el icono, ¿ok? Entonces así va a ser con todos los programas. Ahora vamos a ir a la parte de herramientas. Aquí pues realmente no hay nada que hacerle. Si ustedes cuando vayan a inicio de Windows y tienen Windows 8 o Windows 10, no les va a aparecer esto aquí. Les puede aparecer que vayan al administrador de tareas. Entonces simplemente seleccionan ahí donde dice administrador de tareas y ya les va a aparecer la ventana de inicio de Windows, ¿ok? Esa es como que la diferencia entre Windows 7 y los otros dos sistemas operativos, Windows 8 o Windows 10, ¿ok? Ahora vamos a dar clic en aceptar ya para que se quede esta configuración guardada. General ya quedó así como estaba y damos clic en aceptar. Aquí nos va a pedir que reiniciemos el equipo. Yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a reiniciar ahorita, sino pues hasta más tarde. Entonces voy a poner salir sin reiniciar, porque si lo reinicio pues ¿de qué sirve si ya no les voy a enseñar nada, verdad? Entonces vamos con el siguiente paso. Vamos a ir al panel de control. Podemos poner inicio, panel de control. Se nos va a abrir esta ventana. Aquí nos vamos a ir a herramientas del sistema, que viene en sistema y seguridad. Y viene hasta acá abajo. Herramientas administrativas, perdón. Vamos a dar clic en herramientas. Una vez aquí, se nos va a abrir el visor de eventos. Si ustedes tienen Windows 8, simplemente dan clic derecho en el botón de inicio y les va a aparecer el visor de eventos, ¿ok? Windows 10 creo que también es lo mismo, y si no, pues igual. Panel de control, sistema y seguridad, y hasta abajo viene la opción de herramientas administrativas. Aquí abrimos visor de eventos, damos doble clic. Esperamos un poquito a que abra y listo. Voy a maximizar la ventana. Vamos a ir a registro de Windows, aquí en esta palomita que se marca como en azul, y desde aquí vamos a empezar a borrar toda la basura que tenemos, ¿ok? Aplicación, miren, va a cargar aquí muchos como datos, muchos procesos. Lo voy a hacer un poquito más grande. Si se dan cuenta, aquí nos aparecen errores, información. Si le doy clic aquí a error, aquí abajito nos marca, pues podemos irnos a detalles. Digo, aquí ya si ustedes saben leer todo esto, pues lo pueden checar. En general viene como más reducido. Por decir, vámonos al error primero. Error en la extracción de la raíz, de la lista de raíz de terceros del archivo .cab. O sea, realmente ni siquiera sé cuáles son estos errores, pero los está registrando y esto nos ocupa espacio. Y pues al final de cuentas nos alenta un poco el dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente seleccionamos aquí en la aplicación, clic derecho y ponemos vaciar registro. Van a aparecer tres opciones: guardar y borrar, borrar, cancelar. Pues no lo guardamos y borramos porque pues es como si no hiciéramos nada. Simplemente damos clic en borrar. Y sin miedo, se va a eliminar todo. Número de eventos, 0. Hacemos lo mismo en la parte de... Bueno, en seguridad viene un poco diferente, porque aquí se guardan incluso los inicios de sesión, no sé, de Chrome o de las aplicaciones, se guardan las contraseñas. Entonces, si ustedes quieren eliminar todo, pues igual. Clic derecho y vaciar registro, ¿ok? Yo esto lo voy a dejar así, ustedes también lo pueden dejar así para que no tenga que ingresar contraseñas de todas las páginas o aplicaciones que ya tengo abiertas, ¿ok? Ahora vamos a ir a la parte de instalación. Aquí en instalación pues es lo mismo. Nos va a aparecer un buen de errores, de cosas, información. Entonces pues esto lo vamos a eliminar. Clic derecho, vaciar registro y borrar. Nos vamos a ir a la parte de sistema y nos va a aparecer lo mismo.
chequen aquí, número de eventos 14,730. O sea, son como poquitos, ¿no? Ok, entonces vamos a dar clic derecho y también vaciamos el registro. Damos clic en borrar. Esto lo dejamos así, lo que no se pueda borrar lo dejamos así, no importa. Al final de todos los miles que habían ya hay uno solamente. Eventos reenviados, probablemente ya no aparezca nada. Listo, ya no nos aparece nada. Perfecto, aquí ya vaciamos un poquito del registro de Windows. Ya se limpió un poquito nuestro sistema. Ok, vamos a terminar con esta parte. Ahora vamos con el siguiente paso. Esto es pues ya el más sencillo, creo que todos lo sabemos hacer, pero pues no está por más pues decirlo, ya que también nos ayuda. Vamos a ir a otra vez panel de control y vamos a desinstalar programas que no son necesarios en nuestro equipo, o que pues a veces según nosotros ya lo borramos y aquí sigue. Entonces, ¿qué vamos a desinstalar? Les vuelvo a repetir, yo tengo muy poquitas pues programas ahorita. Solamente tengo Opera, por decir Google Chrome, el WinRAR. Son cosas pues ya necesarias que yo ocupo, ¿ok? Pero por decir Apple Application Support. Esto es como pues bueno, es un programa de Apple, el cual solamente nos va a estar como dando soporte a la aplicación que tengamos. Yo realmente casi no la ocupo, es en ocasiones. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Pues desinstalar esta aplicación. Aunque tal vez, no sé, en el futuro la tenga que instalar otra vez. Entonces, de momento la voy a dejar ahí, ¿ok? Ahora, tengo esto, mire, Driver Data Plus. Realmente esto no sé ni en qué momento se instaló, pero aquí está. Entonces esto pues no sé ni qué es. Digo, entiendo el nombre, es para actualizar drivers, pero pues no me sirve porque en el canal también tengo un video que es de Driver Booster. Tengo el 7 y el 8 que tiene poco que salió. También pueden ir al canal, pueden ir a descargarlos. Vienen, como ustedes ya saben, sin acortadores ni nada nada de más. Simplemente van, entran al blog y ahí está el link de descarga. Viene el video de instalación completamente para que ya no tengan que pues hacer nada más. Vienen preactivados, ya en el momento de que lo instalen se activa en automático, ¿ok? Entonces voy a desinstalar Driver Data Plus. Desinstalar. Y aquí pues ya se nos va a abrir el programa de desinstalación. Y creo que ya. Y listo, ya solamente como que se actualice. Pero bueno, ya está ahí. Muy bien, nos vamos a ir a la última parte del video, que pues ya se refiere a desfragmentar el disco de nuestro equipo. Vamos a ir aquí al inicio de Windows, vamos a ir a la parte de equipo. En el disco local vamos a dar clic derecho y en propiedades. Y aquí muchísima atención en el paso que vamos a hacer. Esto de liberar espacio, las herramientas de comprobación de errores y todo esto lo hice en el primer video, así que vayan a verlo para que descubran la manera en que su equipo va a quedar más optimizado, limpio y veloz. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la parte de herramientas y vamos a dar clic en desfragmentar. Ahora nos va a abrir una ventana en la cual vamos a seleccionar el disco C, que pues es en el que yo tengo realmente todo. Ok, y voy a poner en analizar disco primero. Si se dan cuenta, nunca lo he ejecutado, no he ejecutado nunca. Vamos a dar clic en analizar disco. Esto para que empiece a hacer una como validación. Aquí va a empezar el progreso. Ahora les explico para qué sirve esto. Los discos pues duros de nuestros equipos se van haciendo pues lentos, o incluso empiezan a hacer ruidos cuando ya están tal vez un poco mal. Esto no quiere decir que nuestro disco se va a recuperar, simplemente los sectores en los que va guardando la información. Pongamos ejemplo que son unos, no sé, cuadritos, ¿no? Hagamos de cuenta que tenemos un cuadro y del lado izquierdo hasta arriba guardamos un programa.
y del lado derecho hasta abajo se guardó la extensión de ese programa. Entonces están como uno en una esquina y el otro en otra esquina. ¿Qué es lo que va a hacer esto de desfragmentar el disco? Pues realmente esos dos archivos los va a volver a unir y los va a guardar en un espacio del disco solamente. ¿Para qué? Para que cuando, no sé, se tenga que abrir esa aplicación, en lugar de que busque en dos ubicaciones diferentes el disco, simplemente vaya al que ya está y con eso ganamos la velocidad. O sea, con eso nuestro equipo abrirá más rápido esa aplicación. De eso se trata, desfragmentar el disco. Nos vuelve a corregir, digamos, pues todos los sectores que están como revueltos en nuestro disco, los va a volver a unir, ¿ok? Prácticamente es eso, así en cuestiones, en palabras no técnicas, sino en palabras como para usuario en general, que pues lo podamos entender mejor, ¿ok? Recuerden que todo esto es proceso de aprendizaje. Entonces, pues voy a poner un poco de pausa para ahorita nos aparezca la siguiente opción. Ok, miren, aquí ya nos cargó la parte de analizando y ya nos aparece que está fragmentando el disco. Esto pues ya va a depender de qué tanta información tengan, de qué capacidad sea su disco. Si tienen 1 TB, pues realmente sí va a tardar un poco, y más si es la primera vez que lo hacen. Esto pues yo recomiendo hacerlo una vez al mes, pues de mínimo, para que no lo tengan que estar haciendo cada semana, porque pues si no, una vez a la semana van a tener que dejar la computadora sin usar durante el tiempo que pues se haga esto. Incluso acá en la parte de arriba dice que pues consolida los archivos fragmentados en el disco para mejorar el rendimiento del sistema, ¿ok? Así que esto sí nos va a ayudar a que nuestro equipo sea más rápido. Entonces pues aquí ya solamente es cuestión de esperar. Realmente yo llevo 8%, no tengo idea de cuánto se vaya a tardar, y más porque es la primera vez. Si ustedes lo empiezan a hacer más seguido, pues los espacios en el disco van a estar más unidos y por lo consiguiente pues se va a tardar menos, ¿ok? Tal vez a mí me tarde bastante. Entonces pues miren, creo que esto ya es todo por este video. Esta fue la segunda parte. Si quieren ver la parte 1, acá la tenemos en el canal. De hecho fue como por mitad de los videos. Está de este lado. Vamos a buscarlo. Acá está, veré cómo limpiar, acelerar y optimizar mi PC sin programas. Y acá tenemos hacer lo mismo, pero para Google Chrome. Ok, así que pues recuerden suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo con todos sus amigos y nos vemos hasta la próxima.